Dios no está diciendo que al haber una intimidad entre pareja, eso sea contaminante. Sí hay cosas que contaminan, que podrían estar fuera de lo natural que Dios ha establecido. También establece que todo lo que es pornea o todo contacto sexual ilícito fuera del matrimonio, también no solo está prohibido, es contaminante, porque dice en Corintios que cualquier pecado está fuera del cuerpo, pero el que comete pornea, dice, contra su propio cuerpo peca. Y cuando le escribe Pablo a Timoteo, le dice, guarda puro tu vaso, dice. Entonces yo entendía algo así, como lo que dice la Biblia, que el que se une a una ramera, dice, es uno con ella, se hace uno con ella. Yo me imaginaba un vaso de 7-Up de este lado y un vaso de Coca-Cola de este lado. Entonces son dos vasos distintos. Y cuando hay una unión, entonces es como que se mezclaran esos dos vasos. Entonces este que era cristalino, que era la 7-Up, ya no va a estar cristalino, sino que va a estar afectado por el color de la Coca-Cola. Y la Coca-Cola ya no va a estar tan oscura, sino que va a estar afectada por el color de la 7-Up. Y eso es lo que habla la Biblia en relación a los contactos sexuales ilícitos. Yo le decía al Señor, lamentablemente hoy en día, las películas, las series, hasta las caricaturas incluso ahora, todo está lleno, plagado y contaminado de fornicación, de adulterio y de cualquier tipo de contacto ilícito, hasta el punto de que han hecho ver tan común, por ejemplo, esas famosas películas me recuerdo, hay 2 películas que hablan de amigos con derechos. Y entonces hasta dice, las canciones. sí, el reggaetón, por ejemplo, el reggaetón ya no es sutil, sino que es tan explícito, a veces es tan hasta tal vez sucio o asqueroso, o sea, es tan explícito. Entonces hay un bombardeo sobre el mundo hoy, y yo le he dicho mucho, por ejemplo, incluso va uno a veces en una avenida principal, por ejemplo, aquí en Guate, ahí va uno por Próceres y está en el edificio Unicentro y hay una super valla de lencería para mujer y hay una mujer muy bonita en lencería, ¿verdad? En ropa interior femenina. Entonces hay un bombardeo de pornografía, de fornicación, de adulterio, de pornilla. Y también hay una... No, dígame. No, que yo te digo que hasta en los talleres mecánicos, nada que tienen que ver ahí las mujeres y solo las usan para llamar la atención. No, eso es cierto. Y lo que pasa es de que en la parte publicitaria que usted menciona, el sex appeal o la parte sexual se utiliza en los anuncios porque hay una asociación de bienestar o de felicidad o de placer, de gratificación en lo sexual. Entonces, si logran asociar esa sensación a algún producto, hasta lo vemos en las telecomunicaciones, por ejemplo, hay anuncios de telecomunicaciones donde salen en la playa con bikinis, con tangas, o sea, ya es tan normal. Yo creo que gracias a Dios ya es tan normal que en muchos casos, pues ya no nos afecta tanto como antes, como cuando yo era niño, que digamos, si alguien salía mostrando, más uno se escandalizaba. Ahora ya es tan común. Yo recuerdo que un amigo fue hace muchos años a Cancún y él me contaba cuando regresó, venía no espantado, sino que venía extrañado de ver que todas las bañistas con tangas, que era algo que no era común en nuestro país, ¿verdad? O sea, no era común, pero al final lo que vemos es que lo que no era común lo han hecho común por la presión de grupo. Como dice aquel dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, si la mayoría están haciendo lo mismo,
El raro ya no es el que hizo lo malo, sino el raro es el que no lo está haciendo. Como en esa famosa serie de la familia Peluche, donde está Vivi, que es la hija de Ludovico Peluche y de su esposa, que es la única normal en la familia. Pero como ella es la única normal, ella es la rara. Entonces eso está pasando en el mundo hoy en día. Como han popularizado tanto lo malo, incluso ahorita el siguiente paso es, y lo hemos hablado nosotros mucho, que lo que están popularizando ya no es solamente la fornicación, el adulterio y todo tipo de contactos sexuales ilícitos, sino que lo que ya están popularizando es todo el movimiento LGTB, que como ya lo hemos mencionado antes, al principio del libro de Romanos lo menciona y dice, porque conocieron a Dios y no le honraron como tal, Dios los entregó a una mente reprobada y cambiaron el uso natural de la mujer y el hombre y se encendieron en lascivia, dice, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahí está, ahí en el inicio del libro de Romanos menciona los orígenes de todo este movimiento LGTB, de los gays, de las lesbianas, de todo este movimiento de los bisexuales, que ahora se ve tan normal que hasta pena de hablar, porque pareciera como que ya nos están atacando, y no, nosotros solo mencionamos lo que dice la Biblia, pero incluso nadie puede mencionar y decir, porque la Biblia dice, los amonesto acerca de estas cosas, que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los afeminados, y empieza a mencionar, heredará el reino de los cielos. Y entonces uno dice, bueno, no lo digo yo, no lo dice un pastor, no lo dice un hermano, lo dice la Biblia, y lo dice desde hace 2000 años que está escrito. Entonces la Biblia sabía lo que iba a venir sobre el mundo. Por eso hasta Jesús mismo mencionó y dijo, como fue en los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y en los días y miren, en los días de Lot estaba Sodoma y Gomorra en una perdición total. Y entonces llegan los ángeles a sacar a Lot, van a la casa de Lot, y llegan todos los hombres de la ciudad a pedir que los saquen para tener relaciones sexuales con ellos. Claro. Y entonces viene todavía, miren el grado de degradación y de locura, porque digo yo, ¿cómo se le ocurre a Lot? Lot sale y le dice, miren, aquí tengo a mis hijas que son vírgenes, no han conocido varón, aquí se las doy a ellas mejor, pero no le hagan nada a estos mis invitados. Yo digo, pero Dios santo, qué cabeza la de este hombre, ¿a qué punto se había degradado su conciencia por estar en medio de ese ambiente? Porque eso es lo que pasa hoy en día. Yo le preguntaba al Señor y le decía, ¿qué pasa con el mundo hoy en día? Porque el mundo hoy en día lo ve tan normal, lo ve tan común. O sea, los raros somos ahora nosotros, ¿verdad? El que no está en pecado, el que no está en adulterio, el que no está en fornicación, el que no hace lo malo es el raro. Pero yo decía, ¿a qué grado a qué punto de degradación ha llegado el mundo? Que ya no lo ve. Y la Biblia menciona también y dice en Timoteo que cauterizaron su conciencia, dice, y entonces se entregaron a toda clase de pecados. Y entonces, ¿qué es eso? Yo me recuerdo, a mí, por ejemplo, me han hecho tratamiento de canales en mis dientecitos por alguna caries. Y entonces, ese tratamiento de canales es horrible porque agarran el nervio y lo matan. Y entonces, una vez muerto el nervio, ya puedo trabajar ahí, ya todo, ya no va a sentir nada la persona. Pero cuando la Biblia menciona y habla de la cauterización de la conciencia, se refiere a esto de que una vez muerta la conciencia, porque nuestra conciencia nos acusa. Nosotros tenemos varios
varios semáforos en nuestra vida. Por ejemplo, el que no conoce a Cristo, el que está en el mundo, tiene una conciencia que le dice, eso que hiciste no está bien. O sea, eso de que le gritaste, hijo tal por cual, y no sé qué, aquel, no estuvo bien. Entonces hay una conciencia que le avisa a las personas. Nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Porque cuando nosotros hacemos algo malo, porque fallamos todavía, no somos perfectos, fallamos todos los días, pero cuando hacemos algo malo, viene el Espíritu Santo y nos redarguye. Nos sentimos tristes, nos sentimos algo dentro de nosotros. Pero esa es la tristeza que menciona en la Biblia, que dice que la tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero ¿qué pasa cuando alguien cauteriza la conciencia? Entonces así igual que la muela, entonces ya le pueden hacer todo, que ya no siente nada. Entonces así está el mundo hoy. Todos los medios de comunicación, toda la Hollywood, Netflix, las películas, las series, todo han ido apuntando a la cauterización de la conciencia. Entonces ya todos hacen todo y ya no sienten nada.